Masejet Zebahim Daf Samech Vav Amud Aleph 66a, 14 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shevi'i, séptimo capítulo. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, vamos a hacer una pequeña introducción sobre Hatat Ha'of y Olat Ha'of, de temas que ya mencionamos previamente. Por un lado, Hatat Ha'of, su lugar adecuado es abajo del Huta Sikra. Su procedimiento adecuado consiste en Melika en un solo simán, posteriormente Azat Adam, salpicación de sangre, y por último Mitsui Adam, lo cual significa el exprimido de la sangre contra la pared del Mizbeach. Adicionalmente, se requiere que en Hatat Ha'of se haga Leshem Hatat, con intención de Hatat. Si no hiciste con intención de Hatat, está pasul legambre. No solamente que los dueños no cumplen con su obligación, sino que no puedes ni seguir ni continuar con el proceso. Esto es Hatat Ha'of. Por otro lado, Olat Ha'of, su lugar adecuado no es Lemata Mejuta Sikra, sino Lemala Mejuta Sikra, por encima del Juta Sikra. Su procedimiento adecuado es Melika en los dos simanim, y posteriormente no se requiere Azat Adam, sino únicamente que Mitsui Adam. Y adicionalmente, es importante que se haga Leshem Ola, con intención de Ola. Pero es diferente de Hatat. En Olat Ha'of es importante que se haga Leshem Ola, con intención de Ola, pero si no lo hiciste, lo único que pasa es de que el dueño no cumple con su obligación y tiene que traer otra Olat Ha'of. Pero sí se puede continuar con el proceso. Está kasher para seguir con el proceso, solo que el dueño no cumple con su obligación. A diferencia de un Hatat, que si no lo haces con la intención de Hatat, no solamente que el dueño no sale de Jehová, sino que no puedes ni continuar con el proceso, como mencionamos. Ahorita sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Hatat Ha'of she'asa lemata kema'aseh Hatat leshem Hatat keshera. Kema'aseh Hatat leshem ola, kema'aseh ola leshem Hatat, kema'aseh ola leshem ola pesula. Asa lemala kema'aseh kulam pesula. Esta primera parte de la Mishnah nos habla de Hatat Ha'of. Y para facilitar el entendimiento dividamos esta primera parte en tres secciones. La primera sección nos menciona un solo caso, que es cuando un Hatat Ha'of lo haces abajo del Huta Sikra, en su lugar adecuado. El procedimiento lo haces como su procedimiento adecuado, o sea, Melika, un solo simán, después Azat Adam, después Mitsui Adam. Y todo lo haces con intención de Hatat. Nos dice la Mishnah, kasher, lo hiciste perfecto. Segunda sección, tres casos. ¿Okay? En los tres casos, el Hatat Ha'of se invalida. Pasul. ¿Cuáles son los tres casos de la segunda sección? El primer caso es cuando el Hatat Ha'of, no obstante lo haces en su lugar adecuado, o sea, ¿dónde? Abajo del Huta Sikra, con su procedimiento adecuado, o sea, con el procedimiento del Hatat, pero el pensamiento, la intención, no es Leshem Hatat, sino Leshem Ola. Pasul. Hatat, cuando lo haces Leshem Ola, Pasul legambre. Segundo caso. Cuando el Hatat Ha'of lo haces en su lugar adecuado, con intención de Hatat, intención adecuada, pero uno de los procedimientos lo haces como el de Ola. ¿Cuál vamos a ver en la Gemara? Pasul. Tercer caso, cuando el Hatat Ha'of lo haces en su lugar adecuado, abajo, con intención de Ola, y uno de sus procedimientos como Ola, también Pasul. Y es obvio que también está Pasul en este caso. Los Fashim dicen que se dijo de Erejada. Estos son los tres casos de la segunda sección. Tercera sección de la primera parte, un solo caso. Bueno, un caso que incluye muchos. Que incluye muchos alajot. Cuando el Hatat Ha'of no lo hiciste en su lugar adecuado, no lo hiciste abajo del Huta Sikra, sino arriba del Huta Sikra. Cuando es así, en todos los casos mencionados hasta ahora, o sea, inclusive si el Hatat Ha'of lo hiciste con intención de Hatat y con el procedimiento adecuado de Hatat, el simple hecho que lo hiciste no en el lugar adecuado, no abajo, sino arriba,
Shinui makom meakev y está pasul. Esta es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah dice lo siguiente. Ola taov she'asa lemala, kema'ase ola leshem ola keshera. כמעשה עולה לשם חטאת כשרה ובלבד שלא עלתה לבעליה. כמעשה חטאת לשם עולה, כמעשה חטאת לשם חטאת, פסולה. עשה למטה כמעשה כולם, פסולה. Esta segunda parte de la Mishnah nos habla ahorita sobre Ola Taof. Y para facilitar el entendimiento, vamos a dividirlo en 4 secciones. 4, no 3, 4. La primera sección, un solo caso, que es Ola Taof, cuando lo haces en su lugar adecuado, lo cual significa en dónde, por encima del Juta Sikra, muy bien. Con su procedimiento adecuado, lo cual significa Melikah en 2 simanim y posteriormente no hizo azah, sino únicamente Mitsuyat Dam. Y con intención de adecuada, con intención de Ola, dice la Mishnah, kasher, perfecto, lo hiciste excelente. Segunda sección, un solo caso también, que es cuando, escuchen bien, cuando el Ola Taof lo haces en su lugar adecuado, ¿sí? Lo haces con el procedimiento adecuado, pero con la intención equívoca. No con intención de Ola, sino con intención de Hatat. En este caso, ¿qué pasa? Dice la Mishnah, kasher puede seguir con el proceso, pero el dueño no cumple con su obligación. ¿Sí? Porque como ya dijimos en la introducción, Ola, a diferencia de Hatat, en Ola cuando cambias la intención, está kasher que puede seguir con su proceso, pero no sale el dueño Yedé Jova. A diferencia de Hatat, que cuando cambias de intención, no solamente que no sale el dueño de Jehová, sino que está pasul, no puedes ni seguir con el proceso. Esta es la segunda sección de la segunda parte. Tercera sección de la segunda parte. ¿Cuántos casos tiene? 2 casos, muy bien. Primer caso es cuando el Ola Taof lo hiciste en su lugar adecuado. ¿Dónde? Arriba del Juta Sikra. Lo hiciste con intención adecuada, o sea, con intención de Ola, pero uno de sus procedimientos lo hiciste como Hatat. ¿Cuál vamos a ver en la Gemara? Pasul. Segundo caso, que es obvio, no es necesario ni decirlo, que es cuando el Ola Taof lo hiciste con intención de Hatat y con uno de los procedimientos como Hatat, también Pasul. Cuarta sección, un solo caso, que es cuando el Ola Taof no lo hiciste en su lugar adecuado. No lo hiciste arriba, sino lo hiciste ¿en dónde? Abajo. Ahí en cualquiera de los casos mencionados. También si lo hiciste con el procedimiento de Ola y con intención de Ola, el simple hecho que no lo hiciste en su lugar adecuado, no lo hiciste arriba, sino lo hiciste abajo, Shinui makom meakev, y está ¿qué? Pasul. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Deshani bemai. Y leima deshani bemelika. Neima de lo que Rabbi Elazar Rabbi Shimon de Amar Shamati Shemavdilim Behatat Taof. Velo hukimna de lo que Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Lo de Shani Beazah. Achanai mistabra mi de Katani Seifa. Asa lemala que maase kulam pesula. Filu que maase hatat de Shem hatat. De Shani bemai. Y lema de Shani bemelika. Amar mor melika bechol makom. Mizbech keshera. El alav de Shani Beazah. Mi de Seifa Beazah. Reshana mi Beazah. Mi de ira ha kedeita vea kedeita. La Mishnah se enfoca les voy a decir exactamente en qué caso, en la primera parte de la Mishnah, segunda sección, segundo caso. ¿Cuál es el caso? Recordemos, Hatat Taof, que lo haces en su lugar adecuado, o sea, ¿en dónde? Abajo del Juta Sikra, con intención adecuada de Hatat, pero uno de sus procedimientos fue como Ola. Nos dice la Mishnah, Pasul. Muy bien. Pregúntale a Mara, ¿cuál fue ese procedimiento que lo cambiaste y no lo hiciste como Hatat, sino como Ola? Si te refieres a la Melikah, o sea, que no lo hiciste como Hatat, que es suficiente un solo simán, si no hiciste como Ola, o sea que hiciste ¿qué? 2 simanim, y en este caso es que está Pasul. Entonces, si esta es la explicación de nuestra Mishnah, saldría que nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, porque Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice que él escuchó a sus maestros que también en Hatat Taof suficiente 1, pero si haces 2, kasher. Por eso que nuestra Mishnah dice Pasul en este caso, según esta explicación, no cuadraría con Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Y
preferimos no decir una explicación en la Mishnah que no cuadre con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Por eso, aparentemente, esta explicación quedaría rechazada, porque si esa explicación no cuadra con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Sin embargo, dice la Gemara, no, espera. No debería quedar rechazada si no cuadra con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, porque la Mishnah anterior a la nuestra, o sea, la última del Perek anterior, ya mencionamos en el Perek anterior que no cuadra con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. De la misma manera que la Mishnah anterior no cuadra con Rabbi Elazar ben Shimon, pues también aquí podemos decir que la primera del Perek, la que vimos hoy, nuestra Mishnah no cuadra con Rabbi Elazar ben Shimon. Entonces, este entendimiento, esta explicación, se puede decir, y el hecho que no cuadra con Rabbi Elazar ben Shimon no es una razón por la cual rechazarla. Sin embargo, dice la Gemara que aún así podemos explicar nuestra Mishnah que cuadre también con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. ¿Cómo? Diciendo que el procedimiento que cambió y no lo hizo como hatat, sino como olá, no fue la melika, sino la haza'a. ¿Sí? O sea, que en vez de hacer como hatat, que se requiere haza'a y también mitsui, hizo como olá, que no hizo haza'a, sino únicamente mitsui. Y en esto nos dice la Mishnah que está pasul, y esto cuadra también según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Y te voy a traer una prueba, que así es, dice la Gemara. Te voy a traer una prueba que el cambio que pasó aquí fue un cambio en la haza'a, en el tema de la sangre. ¿Cuál es mi prueba? De la seifa. ¿De qué seifa? De la seifa de la primera parte, o sea, de la tercera sección de la primera parte. ¿Qué nos dice la Mishnah, la tercera sección de la primera parte? Que si hiciste el hatat ha'of, ¿en dónde? No en su lugar adecuado. No abajo del Jut HaSikra, sino en dónde? Arriba del Jut HaSikra. En cualquiera de los casos mencionados previamente, está pasul. O sea, inclusive, si el hatat ha'of lo hiciste con intención de hatat y con el procedimiento de hatat, el simple hecho que lo hiciste en donde no en el lugar adecuado, no abajo sino arriba, está pasul. Pero ¿qué parte no? Listo. No lo hiciste abajo sino arriba, pero ¿qué proceso no hiciste abajo sino arriba? Si te refieres al proceso de la melika, no me cuadra, porque ya vimos una baraita en Daf Samech Gimel, la Mutbet 63b anteriormente, que nos dice que la melika se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach, que es kasher si la hiciste en cualquier lugar. Entonces, porque aquí está escrito que es pasul, tenemos que decir que lo que cambiaste aquí es que no lo hiciste abajo sino arriba, pero ¿qué no hiciste abajo sino arriba? La azah. De la misma manera que el cambio de esta tercera sección, que no hiciste abajo sino arriba, se refiere a la azah, igualmente, en el segundo caso de la segunda sección, el cambio de hatat, que no hiciste como hatat, sino como ¿qué? Como olá, es que la haza'a. Entonces nuestra Mishnah cuadra también, y la Mishnah dice que está pasul, cuadra también con la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Sin embargo, la demás dice no hay prueba, porque puede ser que en la tercera sección, definitivamente, ahí es el cambio que hiciste, que no hiciste abajo sino arriba, se refiere a la haza'a, pero en el segundo caso, en la segunda sección, puede ser que se refiere a no el mismo, no a Azá, sino a qué? A Melika. Entonces, si es así, sale que nuestra Mishnah no sería como la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ya que dice que Melika se puede hacer, ya que él dice que Melika, ¿sí? Puedes hacer también en Hatat ha'of, en la Melika de Hatat ha'of puedes hacer que 2 simanim, entonces no estaría pasul. Entonces nuestra Mishnah que dice que pasul no sería como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Olat ha'of vejule. Olat ha'of vejule. De Shani bemai. Ilema de Shani bemelika midikatane seifa kulam en metamim beta belia o moalim bahem. Neima de lo que Rabbi Yoshua. De que Rabbi Yoshua ha'amar en moalim ve'ela bemitzui. Ema seifa. עולת או שעשה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת רבי אליעזר אומר מועלים בה רבי יהושע אומר אין מועלים בה דשני במאי אילמה במיצוי אימר דאמר רבי יהושע דשני במליקה במיצוי מאמר ואלא במליקה רישא בסיפא במליקה ומציאתא במיצוי אין רישא בסיפא במליקה ומציאתא במיצוי. אוקיי. La Gemara ahorita se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah nos habla sobre qué? No hatat ha'of, sino olat ha'of. Muy bien. En esa segunda parte
hay ciertos casos que se mencionan que el Olata Of, cuando se hace uno de sus procedimientos como el Hatata Of, está pasul. ¿Cuántos casos se mencionan de estos? 3. Escuchen bien cuáles son. 2 de la tercera sección y el de la cuarta sección incluye también uno de esos casos. Explico. La tercera sección nos dice cuando el Olata Of, el primer caso de la tercera sección es cuando el Olata Of lo hiciste en su lugar adecuado, o sea, ¿en dónde? En arriba del Juta Sikra, con intención de Olata Of, pero uno de sus procedimientos como el Hatat. Entonces, aquí está. Primer caso que uno de sus procedimientos lo hice como Hatat. Segundo caso, de esta tercera sección, cuando lo hiciste con intención de Hatat y también uno de sus procedimientos del Olata Of como el Hatat Of. Entonces, aquí tenemos un segundo caso que se hizo uno de sus procedimientos como el Hatat Of. Cuarta sección, ¿sí? Cuarta sección es cuando lo hiciste el Olata Of no en su lugar adecuado, o sea, no arriba del Juta Sikra, sino abajo del Juta Sikra. Ahí, en cualquiera de los casos mencionados, está Pasur por Shinui Makom. Ahorita, cualquiera de los casos mencionados incluye todos. Entre ellos, ¿cuál incluye? Cuando hiciste uno de los procesos, no como Olata Of, sino como Hatata Of. Entonces, aquí tenemos 3 casos. En Olata Of tenemos 3 casos, sí, que se menciona en la Mishnah, que uno de sus procesos se hizo como, no todos los procesos como Olata Of, sino uno se hizo como Hatat Haof. ¿En qué cambió como Hatat Haof? ¿Cuáles de los procesos? Si te refieres que cambió en Meliká, ¿que qué? Que en vez de hacer como debe ser en Olata Of, en vez de hacer en Olata Of como 2 simaní, muy bien, hizo como Hatat Haof, o sea, solo uno, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien por qué, Rapotai. Porque en la próxima Mishnah, que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Al principio de la próxima Mishnah, al principio, en la Reisha de la próxima Mishnah, se menciona lo siguiente. Todos los casos que mencionamos en la Mishnah anterior, o sea, en nuestra Mishnah, ¿sí? Así dice la próxima Mishnah. Todos los Hatata Of y Olata Of que mencionamos, todos los casos de Hatata Of y Olata Of que mencionamos en la Mishnah anterior, o sea, en nuestra Mishnah, a pesar que está Pasul, que Nifselú, que se invalidaron, no hay Tumá en Beta Beliá y sí hay Meila. Explico. Una persona que come Nevelat of Tahor, o sea, un ave que no se le hizo shejita adecuadamente, es Nevelá. Un ave Tahor que no se le hizo shejita adecuadamente es Nevelá. No se impurifica como Nevelat Behemá, sino únicamente cuando lo come y pasa por el Beta Beliá, por la garganta, ahí es que ¿qué? Ahí es que la persona se impurifica. Sin embargo, en Hatata Of y Olata Of, la Torah nos enseñó que no se requiere la shejita normal. No se hace la shejita normal, sino se hace en vez que Meliká. Y por lo tanto, esa Meliká, en Julín lo volvería Nevelá, aquí no lo volvería Nevelá, porque la Torah te dice que tienes que hacer Meliká. Pero esto no aplica solamente cuando el proceso es kasher, sino nos enseña la Mishnah, la próxima Mishnah, que inclusive si se invalidó por X razón, por las diferentes razones de nuestra Mishnah, Hatata Of u Olata Of, la Meliká sirvió para que no tenga Tumat Nevelá cuando pase por la garganta. ¿Sí? Respecto a la Meilá, explico. Hatata Of y Olata Of son ¿bajo qué categoría están? Koche Kodashim, muy bien. Y por lo tanto, desde el momento que los consagraste, si uno tiene provecho Beshogeg, trasgrede lo que se llama Meila y la consecuencia es que tiene que pagar el capital del provecho más un quinto y traer ¿qué? Korban Hashem Meilot. Ahora bien, esta Meila empieza ¿desde cuándo? Desde que lo consagraste. ¿Hasta cuándo? Entonces, en Olata Of, siempre. Porque Olata Of nunca sale de su santidad, porque todo tiene que elevación a quién? A Shemit Baraj. Entonces, tuviste provecho en cualquier momento. También cuando culminaste sus procedimientos, culminaste su proceso de Corbán,
Todo tiene que ir para Hashem. Entonces tienes provecho. ¿Qué hay? Meilá. A diferencia de Hatat Taof, cuando culmina su proceso, ahí decimos que ¿qué? Que ya no hay más Meilá. Porque ya que se le permite a quién, al Cohen, porque el Cohen lo puede comer, ya no hay más que Meilá. Sin embargo, si el proceso no lo hiciste bien y por ende es pasul y no se le permitió al Cohen, sigue teniendo que Meilá. Y eso es lo que la Mishnah, la próxima Mishnah al principio nos dice. Ahorita sí lo van a entender un poco mejor. Todos los casos de Hatat Taof y Olat Taof que mencionamos, así nos dice la próxima Mishnah, al principio de la próxima Mishnah. Todos los casos de Hatat Taof y Olat Taof que mencionamos en la Mishnah previa, o sea, nuestra Mishnah, a pesar que están inválidos, no hay Tumá de Beta Belia y hay Meilá todo el tiempo. No solamente en Olá, sino también en Hatat Taof. Muy bien. Ahorita, cuando decimos todos los casos, que esto aplica para todos los casos, incluye en todos los casos. O sea, también en el caso, escuchen bien, de Olat Taof, que no lo haces en su lugar adecuado. O sea, la cuarta sección de la segunda parte. Digo el caso Olat Taof, que no lo hace en su lugar adecuado, arriba el Juta Sikra, sino ¿dónde? Abajo el Juta Sikra. Que ahí decimos que en cualquiera de los casos mencionados antes está que está pasul. Ahorita, este caso incluye también todos los casos, ¿sí? Cuando no lo hacen en su lugar, todos los casos está pasul. Entre esos casos también está que cuando lo hiciste con intención de hatat y con uno de los procesos de hatat. Decimos que está pasul porque no lo hiciste en su lugar adecuado. Pero un segundo. ¿Sí? Pero un segundo. Incluye todos los casos. También olá. No lo hiciste en su lugar adecuado, está pasul. ¿Sí? Aparentemente, esto no cuadra con Rabbi Yoshua. ¿Por qué? Porque Rabbi Yoshua dice, o sea, esto no cuadra con Rabbi Yoshua si es que decimos que el shinui que hay aquí, que haces como en Olat Taof, uno de los procedimientos fue como hatat, es melika. Si decimos así, no cuadra con Rabbi Yoshua. Porque Rabbi Yoshua dice que cuando una persona, ¿sí?, hace Olat Taof, la melika, abajo del Jutasikra, ¿sí?, como el Maaseh Hatat, y no lo hace abajo del Jutasikra y no arriba, como debe ser. Dice Rabbi Yoshua que no hay Meilá. Entonces no me cuadra. Si decimos que el tema que hizo aquí como Hatat es Melika, ¿sí? Entonces no me cuadra lo que la Mishnah dice en la próxima Mishnah, al principio de la próxima Mishnah, que todos los casos que mencionamos antes, no, decimos que todos los casos que mencionamos antes en la Mishnah previa, o sea, en nuestra Mishnah, no hay Tumá Betabliá, pero en todos los casos sí hay Meilá. No, si es Melika, si lo que cambió fue la Melika, ¿sí?, según Rabbi Yoshua, no hay Meilá. Entonces, como por la Mishnah al principio, la próxima Mishnah al principio no puede decir que en todos los casos va a haber que Meilá, si es que el cambio que hizo, si es que decimos que si es que decimos que ese último caso, que Olat Taof lo hizo abajo y no arriba, se refiere que la Melika la hizo abajo y no arriba. Tenemos que decir entonces que cuando la Mishnah nos dice que lo hizo abajo, que el Olat Taof no lo hizo en su lugar adecuado, sino lo hizo abajo y no arriba, ¿se refiere a qué? No se refiere a la Melika, sino se refiere a qué? Al Mitsui. ¿Sí? Que el Mitsui no lo hizo como Olat Taof normalmente arriba, sino lo hizo ¿qué? Abajo. ¿Sí? Y por eso la Mishnah cuadraría también según la opinión de Rabbi Yoshua, porque también según la opinión de Rabbi Yoshua, todo lo que dice que no hay Meilá es únicamente cuando la Melika se hizo abajo. Pero si el Mitsui se hizo abajo, sí hay Meilá. Entonces, si cuadra, la próxima Mishnah, cuando decimos cuadrarías, la próxima Mishnah, al principio de la próxima Mishnah, cuando dice que todos los casos hay Meilá, cuadra también según la opinión de Rabbi Yoshua. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto. Dice un segundo, ¿qué acabamos de decir? Que acabamos de comprobar que cuando nuestra Mishnah nos dice sobre Olat Taof que uno de sus procedimientos se hizo como Hatat, ¿se refiere a qué? Al Mitsui. Porque si es, repito otra vez, repito la prueba, porque si es la Melika, entonces no me cuadra el último caso de Olat Taof, que se hizo abajo y no arriba. Si se hizo la Melika abajo
y no arriba, entonces no hay Meilá. Entonces, según Rabbi Yoshua no hay Meilá. Entonces, ¿cómo puede ser que la próxima Mishnah me dice que en todos los casos hay Meilá? Entonces no cuadraría con Rabbi Yoshua. Y no acepto decir que no va como Rabbi Yoshua, sino como Rabbi Eliezer que discute, porque la halajá no es como Rabbi Eliezer, ¿sí? Entonces tenemos que decir que cuando decimos que no se hizo adecuadamente como la, sino como hatat, se refiere al mitzui adam. Y ahí sí cuadraría que en todos los casos hay meilá, también en el caso cuando uno hace abajo el mitzui y no arriba, hay meilá también según Rabbi Yoshua. Bien, me preguntó un segundo, según esto que me acabas de decir, que el cambio que se hizo, que el Olataof no se hizo adecuadamente, o sea, no se hizo ¿qué acabamos de decir? No es la Melicá, sino es que el Mitsui, muy bien, tengo un problema ahorita. ¿Con qué parte? Con la segunda parte de la próxima Mishnah. La segunda parte. Hasta ahorita estuvimos hablando de la primera parte de la próxima Mishnah, ahorita hablamos de la segunda parte, de la Seifa de la próxima Mishnah. La Seifa de la próxima Mishnah menciona y dice lo siguiente, escuchen bien, Olataof, que se hizo en donde abajo, como se hizo abajo en uno de los procedimientos, como uno de los procedimientos del Hatat, y con intención de Hatat, Rabbi Eliezer dice que hay Meilá y Rabbi Yoshua dice que no hay Meilá. ¿Cuál fue ese procedimiento que se hizo abajo? Otra vez, Olataof, que se hizo abajo como uno de los procedimientos de Hatat, y con intención de Hatat, Rabbi Eliezer dice que hay Meilá, Rabbi Yoshua dice que no hay Meilá. ¿Cuál fue ese procedimiento que se hizo en Olataof como Hatat? Si se refiere al Mitsui Hadam, no me cuadra. Porque todo lo que dice Rabbi Yoshua que no hay Meilá es únicamente Melicá, no hay Mitsui Hadam. ¿Cómo puede ser que aquí Rabbi Yoshua dice que no hay Meilá? Entonces tenemos que decir que en esta parte, la segunda parte de la próxima Mishnah, cuando Rabbi Yoshua dice que no hay Meilá, se refiere a ¿qué? A Melicá. Entonces tengo un problema. La segunda parte de la próxima Mishnah está hablando de Melicá. Después, un segundo, ¿sí? Después, la segunda parte de la próxima Mishnah sería Melicá, como acabamos de comprobar. Después, nuestra Mishnah, la primera parte de nuestra Mishnah, ¿sí? Que dijimos que también está hablando, sí, al principio de la Gemara, dijimos que está hablando también sobre ¿qué? Sobre Melicá, ¿sí? Y dijimos que no cuadra con la Pereza de Shimon, así dijimos, quedita, entonces puede ser que es Melicá, así dijimos. Entonces, sabe que la primera parte de nuestra Mishnah es Melicá, y la segunda parte de la próxima Mishnah también es Melicá, y Metziata, y la del medio, o sea, la segunda parte de nuestra Mishnah, acabamos de decir que es Mitsui. ¿Acaso podemos decir así? Primera parte de nuestra Mishnah, Melicá. Segunda parte de nuestra Mishnah, Mitsui. Y segunda parte de la próxima Mishnah, que es Melicá. ¿Qué? Melicá, Mitsui, Melicá. Dice la Gemara, sí señor, tenemos que decir efectivamente que la primera parte de nuestra Mishnah puede hablar sobre Melicá, como dijimos al principio de la Gemara, que no cuadraría según la Pirata de Rabbi Shimon. Segunda parte, Mitsui, como acabamos de comprobar, porque si no vamos a tener un problema con el principio de la segunda Mishnah, que no va a cuadrar con Rabbi Yoshua. Entonces la segunda parte de nuestra Mishnah tiene que ser Mitsui. Y la segunda parte de la próxima Mishnah tenemos que decir que es Melicá. Que habías preguntado, ¿qué? ¿Melicá, Mitsui, Melicá? Sí, señor, tenemos que decir que es Melicá, Mitsui, Melicá para poder tener un buen entendimiento en ellas. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.